Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. El Darién nos sigue dando muy malas noticias. La selva que se está tragando a los migrantes venezolanos. Sí, una cosa increíble. Han sido estos 2 últimos días en donde hemos visto la reseña de 4 muertes en el Darién de venezolanos. Ayer comentábamos la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes, de un egresado, perdón, de la Universidad de los Andes. También veíamos el caso de una madre y una hija del Falcón que fallecieron ahogadas, pero una cosa es que lo comenten, otra cosa es ver las imágenes de esto. Pues terrible, pero es una realidad que abunda en esta selva del Darién. Tenemos la noticia también de una familia zuliana que está desaparecida, un joven venezolano que se ha extraviado y que su madre iba en compañía de su madre, se separan en una parte de la ruta, la mamá llega al campamento al lado panameño, pero el hijo no ha llegado, 5 días ya, y no ha llegado y se teme lo peor. Y veíamos antier un video de Freddy Alejandro Lira Martínez, un venezolano que fue identificado por su familia al viralizarse un video de una persona que estaba jadeando y estaba en muy mal estado, se veía, según esas imágenes, y su familia lo reconoció. Freddy Alejandro Lira Martínez es un ex policía venezolano. El 28 de junio salió de Venezuela con su sueño americano. Tenía planes de cruzar el tapón del Darién. Llegó primero desde Valencia a Cúcuta, aquí esta ciudad. De Cúcuta se trasladó hacia Necoclí y allí pues allí contrató, fíjense usted lo que está pasando, contrató un paquete supuestamente de unos guías que lo iban a trasladar al otro lado de la manera más cómoda. Freddy inició su recorrido en Necoclí, esperaría su turno para internarse a la selva del Darién. La lluvia retrasó el ingreso al tapón del Darién y el 8 de julio le dijo a sus familiares a través de un video que todo estaba bien. Hasta allí supieron de él. El próximo video que vieron fue el de un hombre muy deteriorado en el suelo, totalmente en condiciones deeplorables. Y era muy difícil pensar de que iba a ser además capaz. Irreconocible, porque Sí. el video muestra y las imágenes muestran cómo él se ve totalmente irreconocible en las fotos reales de cómo salió desde su país a esta ciudad. Una cosa que llama la atención es que estaba solo. A pesar de haber contratado estos servicios, pues estaba solo. Un guía de otro grupo lo escuchó gritar. Llegó hasta allá, dijo en ese video que no sabía si resistía, pero lo cierto del caso es que la noticia se proliferó y ahora sus familiares desesperados no saben nada de él. La última foto que se tomó en Valencia fue celebrando el cumpleaños de su mamá. Y bueno, imagínense cómo estará esa señora en este momento. Pero es una historia de muchas historias que se conocen del tapón del Darién, y desde acá decimos, como dice Carlos Ucate, y Carlos ha sido muy fuerte en esa campaña, al decir que definitivamente si usted decide hacerlo, por favor, no lo haga con su familia, con sus hijos menores o con su esposa. Es preferible que usted haga el esfuerzo solo y llegue a donde quiera llegar, al destino que quiera llegar, pero no, por favor, no comprometa a su familia en esto. Le decimos en primera instancia, no vaya. O sea, no se meta por ahí, porque no solo es esa distancia, no solo son las penurias, sino todos los vejámenes que se vienen presentando, violaciones, asaltos. O sea, son muchos los problemas que se presentan en esa selva. Es más, esa selva se los está tragando vivos. Sí, definitivamente. Y están tratando de localizarlo, pero se teme lo peor. Se teme actualmente lo peor. Pero es uno de los casos, este caso de Freddy es uno de los casos más dolorosos que se pueda ver del tema del Darién. Que se han registrado. De los registrados, porque hay otras historias, de verdad, hay unas fotografías impresionantes de la ruta del Darién, en donde simple y llanamente se ven cadáveres
abandonados en la selva. No hay ni siquiera un entierro digno para estas personas. Y esto pues de verdad que descompone el alma, porque son venezolanos que han luchado por un sueño, pero el sueño se les ha convertido en una tragedia. Dicen que el que entra al Darién y logra salir del Darién no es la misma persona. El que sale no es la misma persona, porque es una persona transformada por el dolor y por el sufrimiento. Y es ahí donde uno va. Ayer hablábamos en las dos notas, en las horas de la tarde, de cuál es esa dichosa paz que tienen los venezolanos, cuál es esa paz para que esos migrantes precisamente que están pasando por el Darién hubiesen dejado la paz, hubiesen dejado esa economía que tienen en el país, los niveles de salud, la educación, o sea, el bienestar que tiene Venezuela según el gobierno de facto, Alan y audiencia, ¿es esa? La verdadera cara y la realidad de Venezuela es esta, la que estamos viendo por el tapón del Darién, no solo por el tapón del Darién, sino por otras fronteras. Sí, la frontera de Bolivia con Chile, la frontera de Perú con Chile, el desierto de Atacama, que también ha sido muy fuerte. Ha sido doloroso. Pero fíjate una cosa, ¿por qué los cubanos hacen su travesía en condiciones tan precarias, expuestos al mar y a difíciles circunstancias como tiburones y otras amenazas que pueden vivir, ahogamientos y toda una situación terrible en unidades precarias? El motor que mueve esa migración hacia los Estados Unidos es el mismo motor que mueve la migración venezolana. Y uno dice, esos son gobiernos que le han ofrecido a su pueblo paz, calidad de vida, beneficios, igualdad. Esos son los gobiernos que ofrecen esto. Y fíjate que por qué sus pueblos huyen desesperados y son capaces de, a pesar de todas, yo estoy seguro que nosotros hacemos aquí campaña y decimos que no lo hagan y habrá gente que lo hará, porque es tan terrible la circunstancia, porque a los venezolanos como a los cubanos, como ahora a los nicaragüenses, les robaron los sueños, les robaron su esperanza de futuro mejor, le han robado lo esencial, la esperanza, y esos pueblos salen a las calles y a las avenidas y a las selvas y al mar buscando alternativas. Esos son los migrantes, recuerdo en algún momento, Alan, esos migrantes que según Nicolás Maduro han salido y siguen saliendo con mucho dinero, que no quieren estar en el país porque ellos tienen dinero y tienen las posibilidades de estar en otros países de acogida. Esos son los migrantes que tienen dinero, o sea, uno empieza a analizar, ¿realmente Nicolás Maduro eso es ese migrante? Ve lo que le ofrece a esta gente y la gente huye. Estos son casos dolorosos. De verdad que si usted ve las imágenes de la mamá y la niña ahogada, a usted se le parte el alma, se le parte el corazón, porque no es posible que esto nos esté ocurriendo a los venezolanos, teniendo tantas riquezas en nuestro país, teniendo tantas posibilidades en nuestro país, de hacer un país grande, poderoso, fuerte. Y este gobierno y en general el régimen desde hace 23 años ha transformado la alegría en tristeza. Esa es la conclusión definitiva que podemos tener en este momento. Y en otro orden informativo, la vacunación contra el COVID-19 no es adecuada en Venezuela. Esto es lo que viene mencionando el médico infectólogo Patricia Valenzuela, la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, quien ha lamentado al día de hoy que la cobertura de vacunación contra el COVID-19 no es la más adecuada en el país. Lo ha informado a través de Fe y Alegría, que las sociedades médicas de los Estados Unidos y Europa recomiendan una cuarta dosis, sobre todo para las personas de 50 años de edad, quienes biológicamente pues muestran, son inmunosupresivas. De acuerdo a Valenzuela, que hace referencia a los datos aportados por el Observatorio Humanitario del COVID-19, el 45% de la población venezolana está inmunizada con solo 2 dosis, 45% solo con 2 dosis, mientras que el 16% cumplió la tercera dosis. A su juicio, el especialista Valenzuela dice que Venezuela posee un mecanismo que es totalmente débil en la vacunación contra el virus. Además, se explica que en el país se aplican mandatarios de seguir ciudadanos, pero la cobertura de inmunización no es la más ideal. En este sentido, ha realizado énfasis
ha insistido ante la sociedad civil a seguir aplicando las medidas de bioseguridad para poder contrarrestar la cobertura de la vacunación. Actualmente en Venezuela no se tiene un plan de vacunación, se está atravesando por una nueva ola de la pandemia con un aumento del 35% de los casos diarios, según la infectóloga, pero según las pruebas y según los datos que viene presentando Delcy Rodríguez y el ministro de Comunicaciones Ñáñez, no se da ninguna respuesta ante esto. Para ellos Venezuela está casi al 100% vacunado, lo sabemos de antemano que la vacunación no es correcta, es más, 45% apenas y un 16% en los menores no es nada. Sí, definitivamente con la mentira no vamos a llegar a ningún lado. Si el gobierno sigue insistiendo en que ellos tienen más, dijo Maduro en una vez 110% de vacunados, definitivamente pues no vamos a hacer nada y Venezuela va a estar condenada a estar sufriendo de una pandemia mientras otros países avanzan. Bueno, pero hay otra noticia que no nos gusta, esta denunciada por Fundarredes. Niños venezolanos son captados por otros menores, conocidos como arrastradores, para ser llevados a Colombia y entregados a redes de trata infantil. Esto es una denuncia de verdad bastante fea. Vamos a escuchar a la gente de Fundarredes explicando la situación. Como un caso reciente que documentamos y que fue muy manejado por la opinión pública, obedece a 2 niños del municipio Junín que sus padres reportaron como desaparecidos. Al día siguiente estos niños aparecieron, pero aparecieron en condiciones que sus familiares, no son condiciones habituales. Estos niños, uno le había manifestado a su mamá que iba a comprar algo en una bodega cercana, y la mamá vio cuando el niño entró a la bodega y luego el niño no llegó al punto donde estaba su mamá. No tenían conocimiento, no hubo ningún problema familiar de por medio que llevara a que este niño huyera de su casa, no estaba huyendo, pero sí había un tercer niño con ellos que logró cruzar al lado colombiano y que estos niños dicen que era el que los estaba llevando hacia los municipios fronterizos del país para cruzar a Colombia. Entonces, aquí es la pregunta que nos hacemos: ¿cuántos casos hay como estos donde muchos niños los usan los grupos armados irregulares o las mafias como aladores para llevar a otros niños inocentes a que trabajen para ellos en la frontera, a reclutarlos, porque sabemos que en esta línea fronteriza, donde por años han operado grupos armados irregulares como el ELN y que hoy por hoy hay otros. Bueno, es una situación de verdad bastante lamentable esta de estos niños venezolanos que están siendo arrastrados por otros niños. O sea, ¿en qué se ha convertido? ¿En qué convirtió el gobierno venezolano a la juventud, al futuro de Venezuela? Sí, una cosa de verdad bastante lamentable. Al permitir que grupos irregulares y de la delincuencia operen en nuestras zonas de frontera como Pedro por su casa, ahora los niños se convierten en un bien preciado para algunas organizaciones de trata de blancas y en este caso trata específicamente de niños. Y uno se dice que un niño, ¿cómo será la mente de un niño que sabiendo lo que va a pasar el otro lo convence para llevárselo hasta una zona? Porque los niños tienen confianza en otros niños, eso hay que decirlo claramente. Es más fácil que tengan confianza en otro niño que en un adulto. Porque a la final ellos tienen un nivel de inocencia, de no malicia, o sea, no tienen malicia entre ellos mismos, piensan que todo es un juego. Sí, definitivamente. Terribles las noticias que hemos tenido durante este arranque de noticias.